¿Qué tal, hijos de la playa? Mi nombre es Francisco Arturo Pérez Garza Paredes y bienvenidos a la segunda semana de matemáticas. Comenzamos. Bien, para esta semana tenemos este segundo fascículo que se les hizo para que pudiéramos trabajarlo. Y ahorita les voy a trabajar estas partes o los temas que ustedes van a hacer de ejercicios. Por ejemplo, el primer tema que van ustedes a trabajar es el uso de paréntesis en problemas de adición y sustracción con números enteros, fraccionarios y decimales. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar paréntesis para poder decir qué operaciones se hacen primero. Y con esto vamos a dar preámbulo a la jerarquía de operaciones para que nosotros podamos entender que hay operaciones que se hacen primero y por qué se hacen primero. Vamos entonces aquí a esta parte y veamos qué es una adición. Es una operación directa en la que se pueden hacer con dos o tres o más sumandos cuando se tienen números con diferentes signos. Esto es, se comparan para poder realizar operaciones. Esto ya lo vimos anteriormente porque podíamos tener un número positivo, ¿sí?, sumándose con otro número positivo, y entonces al juntarlos teníamos un número positivo que estos dos se habían sumado. Por ejemplo, 4 y 8, al sumarlos quedaba 12 y seguía siendo positivo. Pero también podíamos tener un número negativo, 4 negativo más 8 negativo, también se suman. ¿Por qué? Porque son dos deudas que se suman y vamos a tener al final una deuda más grande que es de menos 12. O podíamos tener un número positivo y un número negativo, 4 positivo, 8 negativo, donde el 4 es el tener, el 8 es el deber, y al momento de nosotros hacer la operación terminamos, ¿sí?, todavía debiendo 4 negativo, porque a menos 8 le quitamos 4, ¿sí?, nos va a quedar menos 4. O podemos tenerlos al revés, donde la deuda era más pequeña y el tener era más grande, menos 4 más 8, y al juntarlos podíamos tener, ¿sí?, todavía teníamos 4 positivo. Entonces, esta parte ya lo hemos trabajado anteriormente, pero vamos a introducir un poquito esta parte de los paréntesis. Cuando se tiene en una adición con números de signo, se suman los números y el resultado conserva el signo de los sumandos. Ejemplo, observen aquí en el ejemplo que me están marcando aquí en este lugar. Este ejemplo que me dice que tengo menos 18 más menos 23, ¿sí? Recuerden que vamos a hacer una suma porque son dos números negativos y los dos números negativos se van a sumar. Esta es una deuda de 18 pesos más una deuda de 23 pesos. En total debo 41 pesos, por eso se suma. Fíjense, en este lugar también tenemos otro tipo de operación donde tenemos más términos. Menos 8 más menos 13 más menos 22, ¿sí? Tenemos una deuda de 8 pesos, después tenemos una deuda de menos 13 pesos, más una deuda de 22 pesos, en total yo debo menos 43. Y observen aquí en este lugar, ¿sí?, este es una operación con fracciones. Una operación con fracciones donde primero tenemos que encontrar, ¿sí?, el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, el cual es 15. Convertir las fracciones, ¿qué número multiplicado por 3 me da 15? Bueno, es 5. Por lo tanto, 5 por 3, 15. 5 por 1, 5. Negativa. Más, ¿qué número multiplicado por 5 me da 15? 3 por 5, 15. 3 por 2, 6. Por eso aquí quedó menos 5 más menos 6. El resultado es menos 11 25avos. Aquí tenemos otra fracción donde tenemos el negativo, y aquí están estos mismos. Volvemos a encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es 6, así que este lo vamos a multiplicar por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, menos 9. ¿Sí? 2 por 3, 6. 2 por 4, menos 4, quedando entonces menos 13 sextos. Bien, aquí ya estamos viendo algo importante. Algo importante que es la multiplicación. La multiplicación de un número positivo o de un número negativo. Vamos a ver esto un poquito en este lugar. ¿Sí? Voy a cambiar de hoja de trabajo y observen esto.
Si yo tengo un número, por ejemplo, yo sé que 2 por 3, ¿qué significa 2 por 3? Eso significa que yo tengo dos veces el 3. Así que voy a tener el 3 más 3. Eso es un resultado de 6. Pero si yo estoy multiplicando 2 por menos 3, eso quiere decir que yo tengo dos veces el menos 3, quedando como resultado menos 3 más menos 3. Y observen que el resultado es menos 6. Pero yo de aquí puedo encontrar una fórmula para poder entender esta situación. ¿Cómo que una fórmula? Bueno, si yo tengo, ¿sí?, un número positivo, porque 2 es positivo, multiplicando por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Es muy diferente multiplicar signos a sumar con signos. Queda entendido que son dos cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, voy a escribirlo aquí. Si yo tengo positivo sumándose con positivo, el resultado va a ser una suma positiva. Si yo tengo negativo sumándose con negativo, yo voy a tener una suma, pero con un resultado negativo. Fíjense, esto es lo que ya estuvimos haciendo en la adición. Y esto es muy diferente. Esto es muy diferente porque aquí me dice que positivo por negativo da negativo. ¿Cómo lo estamos viendo aquí? ¿Cómo lo estamos viendo aquí? 2 positivo por 3 negativo, el resultado es 6 negativo. Yo hice la multiplicación 2 por 3, 6, más por menos, menos. Un poco más adelante vamos a ahondar en esta situación, pero quiero que noten la diferencia. Es importante que noten la diferencia entre sumar, cuando yo sumo positivos con positivos, voy a tener una suma con resultado positivo. Cuando yo sumo negativo con negativo, voy a tener una suma con resultado negativo. Pero, fíjense aquí, voy a poner el mismo caso que estoy haciendo de la multiplicación. Esto es una multiplicación. Aquí, en la suma, es importante que si yo pongo positivo más negativo, voy a obtener una resta. Y si yo pongo negativo con positivo, voy a obtener una resta. Pero no sé qué signo va a terminar. No sé cuál es el signo que va a terminar. ¿Por qué? Porque el de mayor valor absoluto es el que va a dejar el signo al final. Si el positivo es el de mayor valor absoluto, si el positivo es el de mayor valor absoluto, entonces el resultado va a ser positivo. Pero si el negativo es de mayor valor absoluto, el resultado va a terminar siendo negativo. Y fíjense que en la multiplicación eso no importa quién es el de mayor valor absoluto. Yo puedo tener 8 que multiplica a menos 3. ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo 8 veces el menos 3. O sea, yo tengo menos 3, 1, 2, 3, 4, ya llevo 5, 6, 7 y 8. Quedando entonces 8 por 3, 24. Pero más por menos, menos. Sin importar quién es el que tenga el mayor valor absoluto en una multiplicación, tenemos que tener ese entendimiento. Así que volvemos al trabajo y obsérvenlo aquí. ¿Se fijaron cómo en esta partecita de aquí, yo multipliqué esto por 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, como es más por menos me da menos,
3 por 3, perdón, este va a ser por 2, 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4, quedando entonces ahora esta operación y quedando menos 13 sextos. Bien, entonces, cuando se tiene una adición con números distintos signos, esto se hace en una resta. Esto ya lo vimos, esto ya lo trabajamos y ya lo hicimos anteriormente. Aquí nosotros tenemos, acá arriba teníamos los mismos signos, pero aquí yo tengo diferentes signos. Por ejemplo, ¿sí? Este de aquí es negativo y este de aquí es positivo. Y entra lo que les estoy mencionando, ¿sí? ¿Cuál es el de mayor valor absoluto? 42. Por lo tanto, menos 42 más 24, se hace la resta, va a quedar 18, pero va a terminar siendo negativo porque este es el de mayor valor absoluto, menos 42, por eso queda siendo menos 18. Observen en este segundo caso, menos 28 más 50. Como el 50 es el de mayor valor absoluto, entonces cuando yo realice la resta, ¿sí? Va a quedar positivo porque el 50 es de mayor valor absoluto que 28. Por lo tanto, va a ser 50 menos 28 más 22. Observemos en este caso, ¿sí? Aquí primero vamos a realizar nuestra conversión. ¿Qué conversión? Pues necesitamos convertir estas operaciones de aquí. Este debe de ser positivo, está mal escrito aquí. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? Ya lo vimos anteriormente, es 15. Por lo tanto, este va a ser multiplicado 5 por 3, 15, 5 por menos 4, menos 20. 3 por 5, 15 y 3 por 2, 6. Quedando entonces menos 20 más 6, 14 negativo. ¿Por qué termina siendo negativo? Porque el 20 es de mayor valor absoluto que el 6 y termina siendo negativo. Observen ahora en este otro caso que tenemos menos 13 más 19.32. En este caso tenemos que el de mayor valor absoluto es el positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Eso lo tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que aprender y dominar. Queda claro que si nosotros, ¿sí?, tenemos números con mismo signo, los vamos a sumar, ¿sí? Y el resultado va a tener el mismo signo al final. Si nosotros tenemos números de diferente signo, entonces vamos a hacer una resta, quedando al final el signo del número que tenga el mayor valor absoluto. Ahora, nosotros podemos no tener o todos positivos o todos negativos o uno positivo o uno negativo, podemos tener varios signos. Por ejemplo, en este de aquí, tenemos uno negativo, uno positivo, uno negativo. Yo les había recomendado, primero sumen todos los negativos y después hagan la diferencia. Observen cómo este negativo 14 se suma con este negativo 21, quedando negativo 35. Y ya, como solamente hay un positivo, hacemos la diferencia al final, quedando entonces menos 35 más 39, quedan 4. Es positivo porque 39 es el de mayor valor absoluto. Chequemos este otro caso. Tenemos menos 19 más 24. En este caso, ¿sí?, después tenemos menos 35 más 18. Por lo tanto, tenemos uno negativo, dos negativos, uno positivo, uno positivo. Así que primero sumemos todos los negativos. Menos 19 menos 35, el resultado es menos 54. Y sumemos todos los positivos. Más 24 más 18, el resultado es más 42. Y al final hagamos la diferencia. Menos 54 más 42, el resultado es menos 12. ¿Por qué es menos 12? Porque 54, que es el negativo, es el de mayor valor absoluto. Así que con base en estos ejemplos que les acabo de decir y que acabo de ponerles, van a contestar las siguientes partes. Esta actividad que se encuentra aquí, hay que hacer las actividades. Tenemos sumas de números negativos, sumas de números positivos, sumas de números negativos y positivos, fracciones, números con decimales, etc, etc, etc. Aquí hay 20 ejercicios que van a hacer. Después van a realizar estos otros 20 que están en este lugar, ¿sí? Y con eso terminamos ese tema. Esto lo vamos a trabajar durante la videoconferencia el jueves, así que ahí los espero para ver esta parte. Bien, vamos entonces ahora con sustracción de números con signo. Es muy diferente la parte de la adición de números con signo que la sustracción. Bien, ¿por qué? Pues porque la sustracción es la que se pone afuera del paréntesis. Fíjense que aquí
lo voy a poner en esta parte, lo voy a mostrar. Fíjense que aquí, ¿sí? Yo estoy poniendo este signo positivo afuera del paréntesis. En cada uno de los casos hay un signo positivo afuera del paréntesis. En la sustracción quiere decir que yo voy a tener entre los dos paréntesis una resta, voy a quitar. Y lo voy a comprender, ¿sí? Al momento de que hagamos, voy a poner uno nuevo aquí. Y voy a poner esto aquí. Fíjense la diferencia en lo siguiente. Vean esto. Tengo menos 4 más menos 5. Esto se lee que yo tengo una deuda de 4 pesos más aumentarle una deuda de 5 pesos, quedando entonces al final, ¿sí? Como una deuda más grande de 9 pesos. Ahora, la sustracción es el que voy a cambiar, está aquí en el centro. Voy a poner los mismos números y me va a dar algo diferente. ¿Por qué? Porque voy a hacer una cosa diferente. Fíjense que aquí voy a poner el signo negativo entre los dos. Y observen cómo menos 4 ahora no se lee. Tengo una deuda de 4 pesos y le agrego otra deuda de 5 pesos. Sino aquí es, tengo una deuda de 4 pesos y me quitan una deuda de 5 pesos. ¿Y cómo quitan una deuda de 5 pesos? Pues dando 5 pesos. Por lo tanto, esto se convierte, como ya lo vimos en anteriores clases, a menos 4 y este signo va a hacer cambios aquí, poniendo esto como más 5, quedando como resultado 1 positivo. Y se fijan que es muy diferente, es totalmente diferente tener menos 4 más menos 5, que da como resultado menos 9, a esta partecita del signo que se encuentra afuera, ¿sí? Quedando menos 4 menos menos 5 es igual a más 1, donde aquí ya estoy viendo otro cambio. ¿Sí? Otra cuestión. Hace ratito yo les dije, si yo tengo un número positivo multiplicando por un número negativo, entonces el resultado va a ser así, quedando esto, más por menos me da menos. Así lo dije hace ratito. Ahora tengo una cosa que está en este lugar que dice que menos por menos me va a dar más. Entonces, si yo tengo menos por menos, el resultado es positivo. ¿Se fijan cómo cambia esa partecita de ahí? Esto mismo lo vimos anteriormente porque si yo pongo diferentes signos, por ejemplo, aquí yo pongo menos 4, menos más 5, fíjense que aquí yo tengo, debo 4 y después me quitaron tener 5. Por lo tanto, aquí está haciendo la afectación de este cambio que se encuentra aquí, teniendo entonces menos 4, menos 5. El resultado es menos 9. Yo tenía una deuda de 4 pesos y me quitaron tener 5. Entonces, quitarte tener 5 es deber 5, quedando entonces menos 9. Eso deben de tomarlo en cuenta al momento de estar haciendo los ejercicios que voy a poner aquí en esta parte. Porque fíjense muy bien aquí en el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos lo siguiente. Tenemos 26 menos 33. Fíjense que aquí esta parte, el menos 33, ya se está tomando como un signo y nosotros lo podemos hacer como lo hemos hecho antes, donde 26 es positivo, 33 es negativo y entonces hacemos la diferencia. 26 menos 33, 7. Como el 33 es el de mayor valor absoluto, entonces me queda menos 7. Fíjense en este otro caso, ¿sí? Que vuelven a hacer la transformación. Fíjense cómo están haciendo la transformación de la diferencia a la suma. Es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que si yo lo hubiera puesto de esta manera. La cuestión, ¿sí? Es, como ya les mencioné anteriormente, cuando tiene un signo negativo y le antecede otro signo negativo. Por ejemplo, en este lugar que se encuentra aquí, en el ejemplo que está en esta partecita de aquí. Observen cómo el primero es menos 3 cuartos. Menos 1 quinto. Por lo tanto,
Esto es menos 3/4 más 1/5. ¿Se fijaron cómo se hizo la transformación? ¿Cómo se quita este negativo al decir menos por menos? Me va a dar más. Y haciendo las operaciones indicadas para este caso. Deben de tomar en cuenta que estas actividades, ¿sí?, pueden tener esa característica. Por ejemplo, esta es una simple operación donde un número negativo se está sumando con otro número negativo. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos menos 1/2, ¿sí?, y menos 5/7. Esto ya lo conocemos, simplemente es una suma de dos números negativos. Aquí es un número positivo, 2/3, menos 7/8. Aquí es un número positivo y un número negativo. Aquí es un número negativo con otro número negativo, negativo con negativo, y aquí es la parte medular, donde cambian, donde tenemos un número negativo menos otro número negativo. Este sí va a surgir un cambio, este de aquí. Todos estos de aquí al principio se hacen como los habíamos hecho en la adición, pero este sí tenemos que hacer el cambio por la combinación que se encuentra de menos por menos. Aquí nosotros tenemos que poner menos 5/3 más 3/5. Eso es lo que tenemos que tener cuidado y hacer las operaciones de manera adecuada. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema. Hay que contestar los 23 ejercicios que se encuentran aquí. Y les recuerdo, durante la videoconferencia vamos a contestar la mayoría de esos ejercicios para que se encuentren ustedes ahí en la videoconferencia y lo hagamos. Aquí se encuentran unos problemitas, estos problemitas que se encuentran aquí, que se resuelven también con la misma situación y con la misma forma. De hecho, son varios problemas que ya hemos trabajado anteriormente. Ahora sí, vamos a ver lo que tiene que ver con el tema, que son la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones me maneja lo siguiente. Vamos a irnos para acá. Y la jerarquía de las operaciones me maneja lo siguiente. Me dice que primero voy a realizar, ¿sí?, paréntesis o cualquier signo de agrupación, como corchetes o cualquier otra cosa. ¿Sale? Eso es lo primero. Eso es como que lo que debes de ver al principio. Si hay paréntesis, corchetes o lo que sea, primero resuelves eso antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Ahora, una vez que ya resolviste paréntesis, seguimos con potencias y raíces. O sea, cualquier número que se encuentre elevado a alguna potencia hay que resolverlo primero, o cualquier número que tenga alguna raíz cuadrada, raíz tercera, lo que sea, hay que resolverlo primero. Después vienen multiplicaciones y divisiones. Ok, esas partes van después de las potencias de las raíces. Y al último, ya cuando terminamos de hacer cualquier cosa, tenemos que hacer entonces las sumas y restas. Hasta el final. Hasta el final. Quiere decir que tenemos esta jerarquía. Nosotros vamos a hacer primero alguna cosa que tenga paréntesis, después hacer las cosas que tienen potencias o raíces, después multiplicaciones y divisiones y hasta el final sumas y restas. Entonces, si yo tengo una operación como esta, que dice así, 5 más 5 por 5 más 5 por 5, bien, si yo primero hago la suma, ya la regué. ¿Por qué? Pues porque las sumas es lo último. Las sumas es lo último. Antes de las sumas están las multiplicaciones. Así que para poder realizar esta operación de manera adecuada, primero tengo que realizar las multiplicaciones que se encuentran aquí. Recuerden que una multiplicación es una abreviación. Entonces, si nosotros leemos correctamente eso que está ahí, ahí dice 5 más 5 veces el 5 más 5 veces el 5. Por lo tanto, yo tengo que realizar esto primero. Esto lo tengo que realizar primero, quedando entonces 5 más 25 más 25. Dando como resultado, como ya no tengo ninguna operación, ahora simplemente voy a hacer todas las sumas, quedando como resultado 55. Vamos a verlo en el fascículo. Vamos a verlo aquí en el fascículo.
Y vamos a ver las partes. Dice, cuando se presentan expresiones numéricas que contienen más de dos operaciones básicas, o sea, adición, sustracción, multiplicación y división, estas se resuelven aplicando la jerarquización de las operaciones, también llamadas operaciones combinadas, utilizando los siguientes pasos. Paso 1. Se resuelven las multiplicaciones y divisiones en el orden que aparecen. ¿Se fijaron? Que ahí están omitiendo los otros dos más arriba. Sí, pues porque no los van a poner. Así que aquí te están poniendo nada más dos pasos. El paso 1, primero resuelves multiplicaciones y divisiones, antes que nada. Después, sumas y restas en las cantidades obtenidas en el primer paso. Y observen el ejemplo. Aquí dice 6 por 4 más 65 entre 5 entre 8. Bien, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Ok, lo primero que se tiene que hacer es multiplicar 6 por 4. Después, dividir 65 entre 5. Quedando entonces 6 por 4, 24. 65 entre 5, 13. Una vez que realizamos esas operaciones y escribimos los resultados, ahora tenemos que hacer las sumas o las restas. Aquí nosotros tenemos dos números positivos, 24 más 13, quedando 37, ¿sí? Y 37 menos 8 me da 29. Es positivo porque el de mayor valor absoluto es 37 y entonces el resultado va a ser positivo. Chequemos el segundo ejemplo. Aquí dice 68 entre 4 más 2 menos 4 por 6 es igual. Primero, ¿qué vamos a hacer? La división 68 entre 4 y la multiplicación 4 por 6. Observen que 68 entre 4 da 17 y 4 por 6 da 24. Quedando entonces dos positivos y uno negativo. Sumamos los dos positivos, 17 más 2 me da 19. 19 menos 24 va a dar 5, negativo. ¿Por qué? Porque el 24 es el de mayor valor absoluto y entonces el resultado es negativo. Observemos este otro, dice 72 entre 4 menos 3 por 5 menos 2 por 6. Bien, primero hacemos 72 entre 4, da 18. 3 por 5 da 15 y 2 por 6 da 12. Observen que los signos se quedan tal y como están. Por lo tanto, 72 entre 4, 18. 3 por 5, 15 es negativo. Y 2 por 6, 12 y es negativo. Tenemos dos negativos, sumamos los dos negativos, nos va a dar 27, menos 27 más 18, menos 9. Termina negativo porque el 27 es el de mayor valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ustedes van a realizar los siguientes ejemplos. Estos que se encuentran aquí, hay que realizar esta partecita que está aquí, esta otra que se encuentra en este lugar, ¿sí? Estos más que se encuentran aquí y estos otros que se encuentran acá. Se resuelven tal y como los hice anteriormente, ¿vale? Además, hay que hacer estas otras expresiones donde también estamos viendo lo de las jerarquías de operaciones. Bien, entonces nos vamos al siguiente tema. Operaciones con números enteros. Si observan, es el mismo tema, pero nosotros estamos viéndolos de diferente manera o de diferente perspectiva. Aquí en operaciones con números enteros, esto ya lo trabajamos anteriormente y también es lo que trabajamos al principio de este video, ¿sí? Observen que ponen adiciones, operaciones con números enteros en adición y operaciones con números enteros con sustracción. Aquí observen el inciso A. Un número negativo sumándose con otro número negativo se van a sumar y termina siendo negativo. Tenemos aquí un número positivo con un número positivo se suman quedando un número positivo más grande. Aquí tenemos uno negativo con uno positivo haciendo una sustracción, ¿sí? En donde el 65 es el de mayor valor absoluto, por lo tanto termina el resultado como 25 negativo. Aquí tenemos uno negativo, otro negativo, que se están sumando los tres, haciendo una suma de 24, 31 y 15, que son 70, terminando negativo. Aquí tenemos uno positivo y uno negativo, entonces vamos a hacer una resta, 45 menos 32, 13. Termina positivo porque 45 es el de mayor valor absoluto. Aquí tenemos uno positivo y uno negativo, ¿sí? Y como el 77 es de mayor valor absoluto, el resultado va a ser positivo. Y aquí está otra vez las sustracciones. Y tenemos que tener cuidado con esas partes donde se repite el signo. Fíjense aquí en el menos 25.
Menos 25 ya sabemos que significa más 25. Por eso 18 menos 25, el resultado va a ser 43 positivo, porque se va a hacer una suma de dos números positivos. ¿Sí? Aquí, menos 42 es sumar 42. Menos 35 es sumar 35. Esa es la parte importante que debemos de entender y que tenemos que hacer al momento de estar contestando nuestros ejercicios que se encuentran en esta partecita de aquí, donde tenemos que nosotros tener cuidado de cuándo estamos haciendo una suma y de cuándo estamos haciendo una resta y de cuándo, ¿sí?, tenemos que convertir. Por ejemplo, en este caso, menos 59, hay que convertir esta partecita quedando 87 más 59. Y entonces realizar las operaciones de manera correcta. Lo vamos a ver en nuestra videoconferencia. Ahora sí, tenemos la parte a la que quería llegar, ¿sí? Y que estuve viendo desde un principio. Fíjense que aquí tenemos, ¿sí? ¿Sí? La regla, ¿ok? Es una regla de los signos cuando se multiplican. Quiero que entiendan que es una cosa muy diferente cuando se suman y se restan que cuando se multiplican. Entonces, aquí tenemos una regla de los signos que dice que positivo por positivo da positivo. Positivo por negativo da negativo. Negativo por positivo da negativo y negativo por negativo da positivo. Esta regla tiene una característica que es más fácil si la aprendemos de esta manera. Observen, por favor, voy a poner uno nuevo y vamos a ver esta situación. Cuando yo tengo signos iguales, termina positivo. Fíjense bien, positivo por positivo da positivo. Negativo por negativo da positivo. Pero si los signos son diferentes, entonces nos da negativo. Negativo por positivo da negativo y positivo por negativo da negativo. Esto hay que aprendérnoslo y hay que dominarlo y hay que diferenciarlo muy bien de cuando estamos sumando a cuando estamos multiplicando. Porque uno de los problemas que tenemos constantemente es que no distinguen, ¿sí?, una cosa de otra. Por ejemplo, aquí en esta partecita, fíjense bien, tenemos 12 por 15. Se hacen las operaciones tal y como están. Nosotros hacemos la multiplicación tal y como está. Cuando nosotros tenemos multiplicación, hacemos la multiplicación tal y como está. 12 por 15, 180. Ahora, ¿el resultado va a ser positivo o negativo? Eso lo veremos al realizar la multiplicación de los signos. Menos por menos, más. Así de fácil es esto de la multiplicación con números con signo. Fíjense aquí, 14 por 5, 70. ¿Sí? Más por menos, menos. Tal y como dice aquí. Más por menos, menos. Fíjense en este. 7 por 13, 91. Menos por más, menos. Por eso es menos 91. Menos por más, menos. Fíjense en el último. 16 por 20, 320. Más por más, más. Esto lo van a aplicar en esta situación que se encuentra aquí. Van a realizar estas operaciones y, por ejemplo, aquí van a multiplicar 28 por 16 y después menos por más para que se dé este resultado va a ser negativo. Si observan, 12 por 32, el resultado. Este resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Este de aquí va a ser menos por menos, más. Más por menos, menos. Y sucesivamente, este va a ser más, este va a ser menos. Y ustedes van a practicar esta parte de los signos. Cuando estamos haciendo divisiones, se aplica la misma propiedad que la que se hizo con las multiplicaciones. Observen aquí, cuando yo tengo más entre más, da más entre menos, da menos entre más, da menos, y menos entre menos, da más. Si observan, son diferentes. Cuando son diferentes, es negativo. Cuando son iguales, es positivo. La misma situación. 72 entre 6, 12. Más entre menos, menos. 414 entre 18, 23. Menos entre más, menos.
984 entre 24, 41. Menos entre menos, más. 300 entre 5, 60. Menos entre menos, más. 714 entre 21, 34. Más entre menos, aquí debe de ser menos. Ahí es menos 34. Y 540 entre 15, 36. Más entre más, más. Y por eso es lo que quedó. Realicen estas operaciones que se encuentran aquí. Lo importante es que puedan identificar que el resultado del 9 es positivo, que el resultado del 18 es negativo, que el resultado del 2 es negativo, que el resultado del 19 es negativo. Esa es la parte medular de este trabajo para que lo hagan de manera adecuada. Muy bien. Aquí tenemos otras operaciones donde tenemos que ver cuáles son sumas y cuáles son multiplicaciones. Así que háganlo con cuidado. Les puse algunas cosas que son sumas y algunas cosas que son multiplicaciones. Háganlo con cuidado y aprendamos esa parte de manera adecuada. Muy bien, nuestro último tema que estamos trabajando es la abreviación de multiplicaciones para ver potencias. Esa parte ya la estuvimos trabajando con lo de la factorización, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo 4 al cuadrado, que representado sin la abreviación es 4 por 4. Aquí yo tengo 3 a la tercera potencia, que representado sin la abreviación es 3 por 3 por 3, que me da 27. Y aquí yo tengo 2 a la potencia 1, 2, 3, 4, 5, que representado sin la potencia es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que eso da como resultado 32. ¿Se fijan cómo podemos abreviar un número con una multiplicación y esa multiplicación se puede abreviar con una potencia? Entonces, fíjense muy bien en esta parte. Esto es lo que les estoy diciendo. 4 por 4 es 4 al cuadrado. 3 por 3 por 3 es 3 a la tercera potencia. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es 2 a la quinta potencia. ¿Observaron eso? Entonces, una potencia es la multiplicación abreviada de un mismo número. Se representa de forma general de la siguiente forma. Aquí está. Esta es la forma general donde dice que A es la base, N es el exponente y B la potencia. El exponente indica cuántas veces se tiene que multiplicar la base. En notación desarrollada se expresa de esta manera como se encuentra aquí. Esto es lo mismo que está aquí arriba. 2 a la quinta potencia es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que eso es 32. 4 a la tercera potencia es 4 por 4 por 4, que eso es 64. 3 a la cuarta potencia es 3 por 3 por 3 por 3, que eso es 81. Y 5 al cuadrado, que eso es 5 por 5, o sea 25. Hay casos especiales como potencia cero. La potencia cero, cuando yo tengo un número elevado a la potencia cero, significa que ese número vale 1. Por ejemplo, 12 a la potencia cero vale 1. 8 por 3 a la potencia cero vale 1. Cualquier número a la potencia cero vale 1. Cualquier número como esté elevado a la potencia cero vale 1. Entonces, ¿sí? La expresión 0 a la 0 no existe, no está definida, así que eso no puede ser funcional. Así que cualquier número elevado a la potencia 0 significa que vale 1. Bien, ahora, todos los números, cualquier número que esté escrito, tiene la potencia 1. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo escrito, voy a poner aquí, que si yo tengo escrito 17, bueno, eso tiene potencia 1. Si yo tengo escrito 32, bueno, eso tiene, ¿sí? Potencia 1. Todos los números, cualquier número que sea, la potencia que tiene es 1. Eso también tenemos que entenderlo y aprenderlo bien de memoria. ¿Por qué? Pues porque después vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con división de ciertos números y el número tiene siempre una potencia. ¿Qué significa entonces que tenga elevado a la potencia 1? Bueno, si yo tengo 17 elevado a la potencia 1, significa que tengo 17. Cualquier número elevado a la potencia 1 significa que tengo ese mismo número. 75 a la potencia 1, 75. B a la potencia 1 es B. Así que
Van a realizar estos ejercicios que se encuentran aquí, van a abreviar todas estas partecitas, van a contestar esta tablita que se encuentra en esta parte, ¿sí? Y después van a quitar la abreviación de estas potencias. Van a quitar la abreviación de esas potencias y listo. Hemos terminado con nuestro trabajo del día de hoy. No se les olvide que pueden imprimir las hojas, que pueden contestar en las hojas impresas y que me van a entregar fotoevidencia de eso. Muchachos, eso es todo lo que quería platicarles el día de hoy acerca del trabajo que tenemos para esta semana. Nos vemos el jueves para poder hacer estas actividades durante el jueves y no se les olvide que el viernes tenemos examen de esto. Hay que aprenderlo bien, hay que estudiarlo bien. Y sin nada más que decirles, les agradezco mucho su atención. No sin antes decirles que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y que la disciplina, tarde o temprano, superará la inteligencia. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos este jueves y que tengan bonito día.